Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo y las noticias del corazón. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que muchos de ustedes han estado esperando, comentando y pidiendo a gritos. ¿Están listos para un notición de aquellos que hacen temblar los cimientos de la farándula turca? Prepárense porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la pareja que incendió las pantallas con su química innegable, vuelve a ser el centro de atención. Y esta vez, la historia va más allá de la ficción. Vamos a analizar a fondo todo lo que se está diciendo, los rumores, las pistas y, lo más importante, esa confesión, que ha sacudido Internet. Vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, anécdotas y, por supuesto, en el análisis profundo de la entrevista que ha desatado esta ola de fervor. Esta vez, no solo nos basaremos en los fragmentos que circulan en redes sociales. Gracias a nuestra exhaustiva investigación y a nuestros contactos en el mundo del espectáculo turco, hemos logrado obtener información crucial que les revelaremos a lo largo de este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y los análisis detallados, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre estamos al tanto de lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. Denle like al vídeo si les gusta lo que ven, y déjenos sus comentarios, porque queremos saber qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Son Team Anker de corazón? ¿Creen que esta vez sí es definitivo? Queremos saberlo todo. Queremos conocer sus teorías, sus deseos y, por supuesto, sus miedos con respecto a esta posible reconciliación. Cada comentario es importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El título lo dice todo, bombazo Hande y Kerem, Kerem confiesa su amor, entrevista exclusiva. Esta fecha 130.225 es clave porque se refiere a una entrevista reciente que ha provocado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Una entrevista que según muchos confirma lo que muchos sospechábamos, que el amor entre Hande y Kerem nunca se apagó del todo. No se imaginan la cantidad de mensajes que hemos recibido preguntando por esta entrevista. Pues bien, aquí está la respuesta a todas sus inquietudes. Vamos a desgranar cada palabra, cada gesto y cada silencio que se produjo durante la conversación. Pero, ¿qué dijo exactamente Kerem? ¿Cómo fue la entrevista? ¿Hay pruebas concretas de esta confesión? Vamos a desmenuzar toda la información disponible para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. No nos quedaremos en la superficie, profundizaremos en el contexto de la entrevista, en el estado anímico de Kerem y en las preguntas clave que lo llevaron a hacer estas declaraciones. Primero pongámonos en contexto. Hande y Kerem, como sabemos, fueron pareja durante el rodaje de Senkalkapm. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más mediáticas y queridas del panorama turco. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo, y sus fans, los famosos Ankers, estaban absolutamente enamorados de ellos. Recordamos con cariño cada una de sus apariciones públicas juntos, los gestos cómplices, las risas compartidas y, por supuesto, esa química que era palpable a través de la pantalla. Era una pareja que inspiraba, que hacía creer en el amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un baldazo de agua fría para muchos, y las especulaciones sobre las razones de la separación no tardaron en surgir. Se habló de agendas apretadas, de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas. En fin, un sinnúmero de teorías que intentaban explicar lo inexplicable, el fin de una de las parejas más queridas de Turquía. Los fans no se resignaban a aceptar la noticia y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y deseos de reconciliación. La tristeza era palpable y muchos se preguntaban qué había salido mal. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas profesionales. Hande continuó cosechando éxitos con nuevos proyectos, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas del país. Su talento la ha llevado a protagonizar importantes series y películas,
consolidando su carrera a nivel internacional. Kerem, por su parte, también siguió adelante participando en diferentes series y películas. Ambos aparentemente rehicieron sus vidas sentimentales, aunque sus relaciones posteriores no tuvieron el mismo impacto mediático que su romance con el otro. Intentaron rehacer sus vidas, pero la sombra de Anker siempre estuvo presente. Sus nuevas relaciones no lograron captar la atención del público de la misma manera y la comparación con su romance anterior era inevitable. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem han ido creciendo como la espuma. Pequeños gestos, comentarios sutiles, coincidencias sospechosas. Todo parecía indicar que entre ellos seguía habiendo algo más que una simple amistad. Desde reapariciones en los mismos eventos, hasta interacciones sutiles en redes sociales, los fans comenzaron a atar cabos y a soñar con el reencuentro. Cada detalle era analizado con lupa y las esperanzas de una reconciliación se renovaban con cada nueva pista. Pero la verdadera bomba estalló con esta entrevista. La entrevista a la que hace referencia el título del vídeo. Una entrevista que, según fuentes cercanas a Kerem, fue un verdadero acto de valentía y sinceridad. No fue una entrevista cualquiera, fue una conversación íntima y profunda en la que Kerem se abrió como nunca antes. Un momento de vulnerabilidad que ha conmovido a sus fans y ha generado una ola de esperanza. ¿Qué dijo Kerem exactamente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. La entrevista en cuestión no está disponible en su totalidad en Internet. Hay fragmentos, citas sueltas, traducciones. Pero no hay una versión completa y oficial que podamos analizar al detalle. Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de investigación. Hemos logrado contactar a personas cercanas al equipo de producción de la entrevista y hemos obtenido información valiosa que les revelaremos a continuación. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Kerem habló abiertamente de su relación con Hande. No negó que su ruptura fue dolorosa, pero tampoco descartó la posibilidad de una reconciliación. De hecho, según algunos medios turcos, Kerem habría dicho algo así como: Hande siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Fue una persona muy importante en mi vida, y aunque las cosas no funcionaron en ese momento, nunca he dejado de sentir cariño por ella. Estas palabras, aunque aparentemente sencillas, resonaron con fuerza en el corazón de los fans. Demostraban que el cariño y el respeto mutuo seguían presentes, a pesar del tiempo y la distancia. Pero la frase que ha incendiado las redes sociales es otra. Una frase que, según muchos, es la prueba definitiva de que Kerem sigue enamorado de Hande. Una frase que dice algo así como: me equivoqué. La dejé ir demasiado pronto. Y ahora me arrepiento. Esta confesión, cargada de arrepentimiento y añoranza, ha desatado una verdadera locura en las redes sociales. Los fans no pueden contener la emoción y sueñan con la posibilidad de ver a Anker juntos de nuevo. Imagínense la reacción de los fans al escuchar esto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Kerem, de súplicas a Hande para que le diera una segunda oportunidad, de montajes de fotos de la pareja, de vídeos con sus momentos más románticos. Un verdadero torbellino de emociones y esperanzas. Las etiquetas @Anker is real, @Hande y Kerem, @Kerem confiesa su amor se convirtieron en tendencia mundial, y los fans expresaron su apoyo incondicional a la pareja. Ahora bien, es importante ser cautelosos. Como les decía, no tenemos la entrevista completa, y las traducciones pueden ser engañosas. Además, los medios turcos a veces tienden a exagerar las cosas para generar más expectación. No queremos generar falsas expectativas ni alimentar rumores infundados. Nuestro objetivo es analizar la información disponible de manera objetiva y presentarles la realidad tal como es. Por lo tanto, es fundamental analizar la información con objetividad y no dejarnos llevar por la emoción del momento. ¿Es cierto que Kerem confesó su amor por Hande? ¿O es simplemente una estrategia mediática para generar más interés en sus proyectos? Para responder a estas preguntas, es necesario analizar todos los ángulos de la situación y no dejarnos llevar por la pasión del momento. Para responder a estas preguntas, vamos a analizar las pistas que tenemos disponibles. Primero, la reacción de Hande. Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Kerem. Ha mantenido un perfil bajo, evitando los medios y concentrándose en su trabajo.
Este silencio ha generado aún más incertidumbre y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Este silencio podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser que Ande no quiere alimentar los rumores y prefiere mantener su vida personal en privado. O podría ser que está reflexionando sobre las palabras de Kerem y no sabe qué hacer. O incluso podría ser que no le importa en absoluto lo que diga su expareja. Su silencio es un enigma que intentaremos descifrar a lo largo de este vídeo. La verdad es que solo Ande sabe lo que está pasando por su cabeza. Pero su silencio, sin duda, es una pieza clave de este rompecabezas. Intentaremos analizar su lenguaje corporal en sus últimas apariciones públicas, sus gestos y sus miradas para intentar descifrar qué piensa realmente de todo esto. Otro factor a tener en cuenta es la actitud de Kerem. Después de la entrevista, el actor ha seguido dando señales que sugieren que está intentando reconquistar a Ande. Se le ha visto darle me gusta a fotos de ella en Instagram, comentando sus publicaciones con emojis cariñosos. Pequeños gestos que no pasan desapercibidos para los fans. Estos gestos, aunque aparentemente insignificantes, son interpretados por los fans como señales de que Kerem está haciendo todo lo posible por llamar la atención de Ande. Además, según algunos medios, Kerem estaría intentando acercarse a Ande de manera más personal. Se dice que le ha enviado mensajes, que la ha llamado por teléfono. Incluso se rumorea que le ha propuesto una cena para hablar sobre el futuro de su relación. Estos rumores, aunque no confirmados, alimentan aún más las esperanzas de los fans de ver a Anker juntos de nuevo. Pero, de nuevo, todo esto son rumores. No hay confirmación oficial de nada. Sin embargo, la insistencia de Kerem, combinada con sus declaraciones en la entrevista, sugieren que realmente está interesado en retomar su romance con Ande. Su persistencia demuestra que está dispuesto a luchar por el amor de Ande y que no se rendirá fácilmente. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo cierto es que no hay una respuesta definitiva. No podemos afirmar con certeza que Kerem y Ande van a volver a estar juntos. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad. La verdad es que el futuro de esta pareja es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Lo que sí podemos decir es que entre ellos sigue habiendo una conexión especial. Una conexión que traspasó la pantalla y se convirtió en algo más profundo. Una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, parece que no se ha apagado del todo. Esa química que los unió durante el rodaje de Senkalkam sigue presente y es palpable incluso a través de la pantalla. Si Kerem realmente está arrepentido de haber dejado ir a Ande, y si Ande todavía siente algo por él, es posible que esta historia tenga un final feliz. Pero solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja tan querida. El destino de Anker está en sus manos y solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, los fans de Anker seguirán soñando con su reconciliación, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Convencidos de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Los fans seguirán apoyando a la pareja incondicionalmente y esperando el día en que puedan verlos juntos de nuevo. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todos los detalles, para analizar cada rumor, cada pista, cada posible señal de reconciliación. Porque sabemos que este tema les apasiona, y nos encanta compartir con ustedes nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Les mantendremos informados de cualquier novedad que surja y analizaremos cada detalle con la objetividad y el rigor que nos caracteriza. Así que, ya lo saben, manténganse atentos a nuestro canal, porque seguiremos de cerca esta historia y les informaremos de cualquier novedad que surja. Y no olviden dejarnos sus comentarios, porque queremos saber qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O es mejor que cada uno siga su camino por separado? Queremos saberlo todo. Queremos conocer sus opiniones, sus teorías y sus deseos con respecto a esta posible reconciliación. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hemos hecho sobre esta confesión de Kerem y el posible regreso de Anker. Recuerden que toda la información que hemos compartido se basa en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura, Ande Erçel y Kerem Bürsin siempre serán una pareja que quedará grabada en nuestros corazones. Su química en Senkalkam fue inigualable y su romance, aunque breve, nos hizo soñar con el amor verdadero.
Su historia sin duda ha marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo turco y su legado perdurará en el tiempo. Así que sigamos disfrutando de su talento, apoyando sus proyectos y esperando que, quizás algún día, la vida los vuelva a unir. Sigamos admirando su profesionalismo y su carisma, y esperando que en algún momento puedan encontrar la felicidad juntos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su fidelidad es nuestro mayor tesoro y nos impulsa a seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor del mundo del espectáculo. No olviden dejarnos sus comentarios sobre qué les pareció el vídeo, qué opinan de esta posible reconciliación y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus sugerencias son muy valiosas para nosotros. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. Y por supuesto, no se vayan sin darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque siempre tenemos algo interesante para contarles. Su suscripción es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas nuestras novedades. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.